clase de hoy vamos a comenzar el curso formal con el tema de propiedades físicas de los fluidos. Vamos a comenzar por el concepto de fluido. Fluido es lo que fluye, etimológicamente, por supuesto, lo que escurre, pero eso es más o menos como decir que el cansancio es lo que se siente cuando uno está cansado, es una definición un tanto esquemática. En realidad uno podría definir mejor el fluido por sus diferencias con el sólido. Es decir, el fluido es un material cuyas porciones pueden moverse unas con respecto a otras sin el empleo de grandes fuerzas. Por su parte, un sólido, para modificar su forma, requiere del empleo de grandes fuerzas. Y además, esas grandes fuerzas deben vencer el límite de elasticidad. Es decir, que los fluidos, de alguna manera, son aquellos que fluyen moviendo unas partes respecto de otras simplemente con el empleo de pequeñas fuerzas. Y los líquidos o gaseosos forman parte de este mundo de los fluidos. Los líquidos son aquellos que llenan parcialmente los recipientes que los contienen y que además son muy difícilmente compresibles, comprimirlos, disminuir su volumen aumentando la presión externa. Mientras que los gases llenan totalmente el recipiente que los contiene y a su vez son muy fácilmente compresibles. Entonces, podemos plantear para todo fluido, líquido o gas, los llamados enunciados contrapuestos. Si el fluido se encuentra inmóvil, la fuerza de contacto sobre todo elemento de área de ómega para nosotros es el área, es normal a la superficie. La fuerza de superficie normal por unidad de área se denomina presión en un punto. Tomen en consideración que la fuerza requiere de un área y la presión se materializa en un punto. Si la fuerza de contacto ejercida sobre cualquier elemento de área tiene una componente tangencial, de cualquier magnitud, por pequeña que sea, la inmovilidad del fluido es imposible. Y ese sería, obviamente, el segundo enunciado. Como no existe un límite exacto entre sólido y fluido, porque, ¿qué podríamos decir de que el asfalto es un sólido, pero que si lo dejamos sobre una malla metálica muy fina, puede generar unos hilos que caen y que fluyen con el tiempo? Y por otro lado hay fluidos que tienen ciertas características de elasticidad y demás. ¿Y qué podemos decir de qué es la mayonesa o el dulce de leche? Sí, efectivamente, es difícil estudiar distintos tipos de fluidos. Y para ello, desde el punto de vista de querer hacer estudios de carácter formal, se ha decidido que hace mucho tiempo trabajar con el fluido ideal, es decir, definir un fluido que cumple ciertas características en los cuales se pueden resumir con la falta absoluta de resistencia a los cambios de forma. Eso indica que un fluido ideal, como veremos más adelante cuando veamos la propiedad física correspondiente, no posee viscosidad. Es evidente que en la naturaleza todos los fluidos van a tener viscosidad, pero lo que puede ocurrir es que en determinadas condiciones, circunstancias y fluidos, puede asumirse la condición de fluido ideal. Por otra parte, nosotros, una vez definido el fluido ideal, tenemos que definir en qué medio se desenvuelve ese fluido, porque
cuál es la partícula menor en la que vamos a trabajar, porque generalmente uno cuando hace un planteo de una demostración o de un teorema, pone, bueno, tomemos, y vamos a ver cómo es así, un paralelepípedo elemental. Es elemental significa de la menor dimensión posible. Bueno, pero esa dimensión no podemos llevarla a la parte molecular o atómica que estudia la física molecular de los fluidos. Por eso se define la partícula. La partícula es la menor porción de fluido que posee las propiedades físicas del fluido en su conjunto. Y es prácticamente milésima, pero no del tamaño de la molécula, es por lo menos 10 veces más allá de los tamaños moleculares. El conjunto de partículas genera lo que se llama el medio continuo. Es decir, nosotros vamos a trabajar con fluidos ideales dentro de lo que se llama el medio continuo. Y ese medio continuo es el conjunto de partículas que se suceden sin discontinuidades ni choques y que de alguna manera representan al fluido de una forma matemática. Bueno, vamos a comenzar ahora a definir las diferentes propiedades físicas de los fluidos. La primera de ellas va a ser la masa específica, que es la masa por unidad de volumen del fluido, el volumen específico, que es el cociente entre el volumen y la masa inverso al anterior. Tenemos también el peso específico, que es el peso por unidad de volumen del fluido. Y en todos los casos, tanto la masa específica como el volumen específico como el peso específico, que analizaremos ahora uno por uno, en todos los casos son dependientes de las condiciones naturales, en particular de la presión y la temperatura del fluido. La masa específica, como se denominamos nosotros con la letra griega ρ es igual a derivada de m, que es la masa, respecto del volumen V mayúscula. Entonces, podríamos decir que el agua, que es probablemente el líquido más común, o junto con el aire sería el fluido más común que hay en la naturaleza, es un elemento poco común. Es raro, ¿no? Es el más común y es poco común. ¿Por qué es poco común? Porque todos los líquidos y los fluidos en general disminuyen la masa específica con el aumento de la temperatura a presión atmosférica, es decir, a presión constante. Mientras que el agua posee un máximo para 4 grados aproximadamente y para valores inferiores a 0 grados, cuando se transforma en hielo, desciende todavía mucho más el valor de la masa específica. Por eso es que los témpanos de hielo flotan en el mar, porque tienen una masa específica menor que la del agua correspondiente. Nosotros vemos aquí la curva y los valores de temperatura, como el valor de la temperatura del hielo, 0,91, es mucho menor que el 0,95 del agua, prácticamente a cerca de los 100 grados cuando ya se está por vaporizar. El peso específico es el siguiente, porque por el volumen específico podemos omitirlo debido a que es prácticamente lo mismo que la masa específica, es la inversa, de modo que depende de las mismas cosas. Pero el peso específico es muy importante, sobre todo porque en hidrostática vamos a ver que tiene un papel preponderante. Y se define al peso específico como obviamente el peso por unidad de volumen. Como el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, G por dm, se tiene que el valor del peso específico, que se representa con la letra gamma,
es igual a G por la derivada de M respecto de B, respecto del volumen. Es decir, que la derivada de masa respecto al volumen es igual a ρ, por lo que vimos en la anterior definición de masa específica, entonces va a ser gamma igual a ρ por G. Es decir, que el peso específico va a ser igual a la masa específica por la aceleración de la gravedad. Al aparecer la aceleración de la gravedad, además de que gamma va a variar con la temperatura y con la presión, porque así variaba, como vimos, el valor de la masa específica, además tendrá que variar con lo que varía la aceleración de la gravedad, es decir, con la latitud y con la altura o altitud respecto de la horizontal. Y entonces gamma va a ser función de la temperatura, de la presión, de la latitud y de la altitud. Otra de las propiedades físicas que van a intervenir en este análisis que hacemos del curso de Hidráulica 1 es la compresibilidad. Y la compresibilidad es la propiedad que vincula la variación de la presión en el interior de un fluido con la variación correlativa de su masa específica. En pocas palabras, si uno comprime un volumen de fluido, ese volumen disminuirá, obviamente. Y cuando uno descomprime, aumentará el volumen. Si la masa se contiene constante, es decir, si yo tengo dm igual a 0, cuando ρ aumenta, el volumen V disminuye, siendo masa igual a ρ por volumen. Entonces, nosotros podemos considerar que la derivada de masa es ρ por dV más V por dρ, derivada de un producto, y que como la masa se mantiene constante y tiene que ser 0, podemos extraer de allí que la derivada de V respecto de V es igual a menos la derivada de ρ respecto de ρ, que está en amarillo. Se define entonces coeficiente de compresibilidad isotérmica alfa a la derivada de P respecto de P, a la derivada de ρ respecto de ρ, todo eso dividido por diferencial de la presión. Y eso tiene que ser igual a menos la derivada de B respecto de B, también dividido por la diferencial de presión. Los líquidos, salvo casos particulares, se comportan como incompresibles. Alfa, que es el coeficiente de compresibilidad, es función de la temperatura y de la presión, como todas las propiedades físicas, pero varía poco con la temperatura. Y los valores de alfa son realmente muy bajos para los líquidos. Fíjense, el agua, la glicerina, el mercurio todavía mucho menor, con lo cual, salvo casos muy excepcionales, como el caso de golpe de ariete, que se estudiará en el curso de nuestras materias, prácticamente vamos a considerar a los líquidos como incompresibles. Por otra parte, los gases ideales cumplen que P por V igual a constante. Eso indicaría P por dV más V por dP igual a 0 y una coeficiente de compresibilidad alfa que resultaría la inversa de la presión, lo cual indicaría prácticamente compresibilidad absoluta. Son los gases reales fuertemente compresibles de todos modos, porque si bien no es P por V igual a constante, si uno mira las isotermas de Amagat, es A, que sería la constante, más B por P, más C por P cuadrado, más D por P cubo, y para presiones relativamente bajas se acerca a la condición de gases ideales. Pasemos a otra propiedad física, que es la celeridad del sonido.
El sonido en realidad es un fenómeno que se produce por una variación local de la presión, genera una onda que se corresponde con un desplazamiento de partículas de un fluido y se propaga en el interior de ese fluido con una velocidad llamada celeridad del sonido. Es una celeridad porque no es una masa que se desplaza, sino una onda, y la celeridad, que denominamos A, es la raíz cuadrada de la derivada de la presión respecto de la masa específica. Si el proceso es adiabático, P sobre ρ por K sería una constante de acuerdo con la ecuación de Laplace, y entonces la celeridad nos daría el valor de raíz cuadrada de K por P sobre ρ. Esto nos indica que la celeridad sería inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa específica. Sin embargo, la celeridad del sonido en agua salada es 1500 metros por segundo aproximadamente, en agua dulce es de 1435 metros por segundo y en el aire es realmente mucho menor, es de 343,2 metros por segundo.